Mira, esto ya es el... Muy buenos días. Damos inicio a este taller sobre las oportunidades que brinda la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en los estados de Guerrero y Morelos. Evento organizado por la Secretaría de Economía, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico y conjuntamente con la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico de Guerrero y la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos. Nos acompaña en este importante evento la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, la doctora Luz María de la Mora. Bienvenida, subsecretaria. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. El maestro Gustavo Puente Orozco, presidente del AMSDE y secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí. Bienvenido, presidente. Gracias. Buenos días. Gracias a todos. Y nuestros anfitriones, la doctora Ana Cecilia Rodríguez, secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos, y el licenciado Álvaro Burgos, secretario de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de Guerrero. Hola, buenos días, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, secretarios. Le agradeceríamos al presidente de la Puente Orozco nos dirija unas palabras. Sí, gracias, Misael, y gracias. Buenos días a todos. Gracias nuevamente a la subsecretaria Luz María de la Mora. Como lo he dicho en todos los demás foros, es la consentida de la AMSDE y de todos los secretarios de Desarrollo Económico, con un gran foro, un gran rating. Llevamos más de 100,000 participantes en estos foros del TEMEC, que amablemente la subsecretaria ha estado explicando detalladamente y contestando todas las preguntas en todos los estados. De verdad, muchas gracias, doctora, y a la Secretaría de Economía por su conducto, a la secretaria Graciela Márquez también con esta gran iniciativa. Y por supuesto a la secretaria Cecilia y a Álvaro, que aunque dice ahí Víctor Juan Álvaro, pero sabemos que es Álvaro Burgos. Gracias, secretario. Gracias, secretaria. Esperamos, por supuesto, en sus estados que puedan aprovechar este seminario que la Secretaría de Economía ha estado verdaderamente impulsando, y creo que ha sido de gran utilidad a todos los empresarios. Saludo con mucho respeto a todos los empresarios y participantes de sus dos estados, y que lo puedan aprovechar con mucho gusto. Gracias a todos. Muchas gracias, presidente. A continuación, agradeceremos a nuestros anfitriones, la doctora Ana Cecilia Rodríguez y el licenciado Álvaro Burgos, nos dirijan un mensaje de bienvenida. Doctora, adelante, secretaria de Morelos, por favor. Muchísimas gracias, doctora Luz María de la Mora, empresarios del Estado de Morelos, maestro Gustavo Puente, secretario de Economía de San Luis Potosí y presidente del AMSDE, licenciado Álvaro Burgos Barrera, compañeros, amigos. Hola, buenos días, yo soy Cecilia Rodríguez, secretaria de Desarrollo Económico del Trabajo del Estado de Morelos, y les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia a la relevancia del TEMEC y las oportunidades que brinda el desarrollo económico del Estado de Morelos. Reciban también un saludo de nuestro gobernador Cuauhtémoc Blanco. Tuve la oportunidad de trabajar durante la década de los años 90 en la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI, o Secretaría de Economía, en la consultoría jurídica, específicamente en las mesas de inversión extranjera, servicios y propiedad intelectual. Participé en el seguimiento del Telecán, la negociación del Telecue y una serie de tratados internacionales que se celebraron en esa época, lo que me dio la oportunidad de vivir la creación de una red de comercio internacional que cambió por completo nuestro modelo de desarrollo económico. De manera específica, el impacto del Telecán en el desarrollo del sector exportador de nuestro país ha sido muy notable y ha contribuido al crecimiento de la economía nacional, colocándola la más dinámica de América Latina entre las 15 más importantes del mundo. No obstante lo anterior, el día de hoy, los sectores económicos y los actores han cambiado, por lo que a más de 23 años de la entrada en vigor del Telecán, en el año 2017 empezó su renegociación entre los tres países, con el propósito de contextualizarlo a las nuevas necesidades que el orden económico mundial exige, haciendo del comercio regional más incluyente y responsable. Después de varias rondas de negociaciones, en noviembre de 2018 se firmó un nuevo tratado, con lo cual se concluye la historia del Telecán y se inicia este 1 de julio la era del TEMEC, el cual se caracteriza, entre otras cosas, por procurar la agilización de los trámites relacionados con la exportación y exportación,
haciendo uso de las tecnologías de la información. El texto del nuevo documento no solo significa un cambio de nombre, sino que también se ha enriquecido con modificaciones en su estructura, contenido y operación que lo hacen actual y pertinente al entorno de los negocios alrededor del mundo. Destaco algunos de los principales cambios. Se eliminaron 3 de los 22 capítulos del texto original de 94, se actualizaron los contenidos de los 19 capítulos restantes y se crearon 10 nuevos capítulos con temas de actualidad como laboral, cuidado del medio ambiente, comercio digital, combate a la corrupción, apoyo a pymes, comercio digital, competitividad, eficiencia energética, productos farmacéuticos y cosméticos, entre otros, los cuales representan sin lugar a dudas un reto para el sector empresarial mexicano y en particular para el morelense. De acuerdo con la Secretaría de Economía, en el año 2019, 93.36% de las exportaciones totales de México tuvieron como destino la zona del Telecán, convirtiendo a los Estados Unidos y a Canadá como los principales socios comerciales de México, lo cual también ha contribuido a consolidar la integración comercial entre nuestro país y el vecino norte, que ha sido por tradición parte de la historia de los dos países, quienes no solamente compartimos una frontera común y una historia, sino también una dependencia por el intercambio de productos y servicios que nos hace completarnos mutuamente y ser interdependientes. Resalto la importancia de esta videoconferencia para nuestros exportadores debido a 2 aspectos importantes. Uno, responde de manera pertinente a una de las políticas más importantes de la administración del gobierno de Morelos, encabezada por Cuauhtémoc Blanco Bravo, la cual se refiere a su firme convicción de impulsar al sector exportador del Estado para convertirlo en uno de los ejes detonadores del crecimiento económico y social de la entidad. Y 2, en virtud de la importancia que tiene el TEMEC en el comercio nacional y estatal, es de suma importancia que nuestros empresarios conozcan los aspectos más sobresalientes de su renegociación y con ello se preparen para enfrentar los nuevos retos en el momento de su entrada en vigor en este mes de julio, entre los que destacan aprovechar las ventajas arancelarias, cumplir con las reglas de origen, fortalecer las cadenas productivas, ser más competitivos y consolidar la internacionalización de sus empresas. Recordemos que lo que sucede con la economía y el empleo en Estados Unidos importa, porque la integración de nuestro país y el vecino del norte a nivel comercial y cultural ya los hace componentes esenciales mutuamente. En el sentido más estricto del término, México y Estados Unidos son parte de un mismo sistema, la economía de América y del Norte. Y así como Donald Trump reconoció que la apertura de la economía mexicana es una condición necesaria del buen funcionamiento de su economía doméstica, también es cierto que las perspectivas de recuperación económica de nuestro país están ligadas a los escenarios proyectados para la Unión Americana. Para concluir, la pandemia y la nueva normalidad nos obliga a buscar nuevas herramientas y modelos económicos, por lo que sin duda el TEMEC es una gran oportunidad. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, querida secretaria Ana Cecilia. A continuación, le agradecemos al licenciado Álvaro Burgos, secretario de Desarrollo Económico, nos dirija un mensaje de bienvenida. Adelante, secretario. Secretario, su micrófono, por favor. Muy buenos días, muchas gracias, Misael. En primer lugar, reciban un afectuoso saludo al señor gobernador Héctor Astudillo Flores, quien en este momento está enlazado con todas las presidentas y presidentes municipales del estado, con los funcionarios del gobierno estatal. Por eso hemos estado un poco corriéndole de un lado para otro, viendo precisamente y dándole seguimiento a temas importantes como es el tema del COVID, en donde cada 8 días se va enlazando con las autoridades municipales precisamente para poder trabajar de forma coordinada con el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipios para poder hacer un frente ante esta epidemia que se está viviendo no solamente en Guerrero, sino en nuestro país y en todo el mundo. Reciban un cordial saludo a todas y a todos ustedes de parte del señor gobernador. También hoy en la mañana nos dio una grata noticia. Afortunadamente, como ustedes saben, él salió positivo del COVID, estuvo unos días en su casa y hoy en la mañana, al inicio de esta videoconferencia, afortunadamente ya le entregaron el segundo examen y ya
salió negativo al COVID, ya está trabajando en Casa Guerrero, de donde está en este momento la transmisión. Y bueno, nos da mucho gusto a todos los guerrerenses el que nuestro gobernador esté ya plenamente trabajando de forma normal, ya sin este problema. Bueno, agradezco a la doctora Luz María de la Mora Sánchez, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, por la invitación para llevar a cabo esta importante conferencia para dar a conocer precisamente previo al inicio de la reapertura o de la renegociación que hizo del Tratado de Libre Comercio, que a partir del próximo 1 de julio habrá de entrar en vigor en nuestro país, en Canadá y en Estados Unidos, el que podamos tener esa información, el que podamos estar muy de la mano con los diferentes niveles de gobierno y sobre todo la invitación que se hizo a los empresarios de Guerrero, en este caso también de Morelos, a quienes mandamos un cordial saludo, para aprovechar precisamente en estos momentos tan complicados que estamos viviendo en el tema económico. Sabemos que la pandemia nos trajo un problema de índole de salud, pero que también ha ocasionado otros problemas colaterales como es el tema de la economía. Por eso agradezco esta invitación. También a mi amigo el maestro Gustavo Puente Orozco. Muchas gracias, Gustavo, presidente del AMSDE, quien nos coordina a todas y a todos los secretarios de Desarrollo Económico del país, a quien le reconocemos en este tiempo que lleva al frente de nuestra organización todo el empuje, todo el deseo, todo el compromiso y ese alto índice de responsabilidad que tiene al poder llevar a cabo temas tan importantes en beneficio de todas las secretarias y secretarios de Desarrollo Económico de nuestro país. También saludo a la doctora Ana Cecilia Rodríguez, secretaria de Desarrollo Económico del Trabajo, nuestra vecina en el estado de Morelos, con quien también estamos haciendo esta importante comunicación y esta coordinación para llevar a cabo este importante evento. Misael, pues muchas gracias también por esa coordinación, por ese trabajo que has desarrollado al frente también durante ya muchos años al frente del AMSDE. Saludo a las empresarias y empresarios de mi estado, de Guerrero, a las instituciones educativas que nos hacen el favor de estar conectados en este evento, a mis compañeras y compañeros secretarios de gabinete, que también hice la invitación para que pudieran participar, y sobre todo también el agradecerles y mandarles un cordial saludo a las empresarias y empresarios del estado de Morelos. Decirles que a nombre del gobernador les damos la más cordial bienvenida, en donde deseamos que esta conferencia impartida por la doctora Luz María de la Mora Sánchez es una conferencia muy importante que llega en un momento importante para nuestro país, que estoy seguro que con el impulso, el apoyo y el compromiso que tiene el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de poder trabajar de forma coordinada con las entidades federativas y con el sector productivo, vamos a aprovechar precisamente este nuevo tratado con nuevas reglas, con modificaciones importantes y sobre todo que está a la vanguardia de lo que el mundo, otros países, otras regiones y sobre todo las necesidades que hoy estamos encontrando a nivel global, nos va a permitir el día de mañana como región ser una de las regiones más importantes a nivel global y sobre todo en la medida de esta integración permitirá precisamente que nuestras empresas en nuestro país puedan aprovechar este tratado, que se puedan consolidar y puedan participar en las diferentes cadenas globales de empresas importantes que nos permitan seguir avanzando en la consolidación de este tipo de estrategias para que nuestro país, especialmente Guerrero, Morelos, podamos transitar en una ruta de progreso, de bienestar para las guerrerenses, para los morelenses. Por eso yo agradezco esta invitación,
Agradezco el tiempo que nos están permitiendo y nuevamente reitero nuestro agradecimiento y nuestra bienvenida a quienes nos están escuchando y nos están viendo a través de esta plataforma tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro Burgos. A continuación, antes de ceder la palabra a la doctora Luz María de la Mora, voy a permitir leer una semblanza de ella. La doctora de la Mora se desempeña desde el 1 de diciembre de 2018 como subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía. Ha sido jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores y jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía. Como titular de las representaciones de la misma Secretaría ante la Unión Europea y ante Aladi en Montevideo. Mi querido secretario, le agradecemos, por favor, apague su micrófono. Al secretario Álvaro Burgos, ¿nos hace favor de apagar su micrófono? Muchas gracias. Continúo con la semblanza. Se desempeñó como consejero económico en la Embajada de México en Washington, D.C. y fue parte del equipo de negociación del Telecan. Ha sido panelista del capítulo 19 del Telecan y consultora del Comité Asesor de la División para América Latina del Banco Mundial. En el ámbito académico, ha sido investigadora visitante en el Woodrow Wilson Center en Washington, D.C. y en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Ha sido profesora afiliada en la División de Estudios Internacionales del CIDE y es autora del libro Apertura con Reciprocidad, editado en 2012. Participó como miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Dirigió el programa de We Connect International en México y fue también directora y cofundadora del capítulo México de Viral Voices, que es una organización que trabaja con mujeres líderes en empoderamiento económico, participación política y derechos humanos. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestría en Economía Política Internacional de la Universidad de Carleton en Canadá y doctorado en Ciencia Política Pública de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Ha sido becaria Fulbright del Gobierno de Canadá y del CONACYT. Agradecemos nuevamente la participación de la subsecretaria Luz María de la Mora, a quien cedemos la palabra. Adelante, subsecretaria. Buenos días, Misael. Muchísimas gracias por tu amable introducción. Buenos días a todos en el estado de Guerrero. Buenos días a todos en el... Muchísimas gracias por permitirnos desde la Secretaría de Economía estar el día de hoy con ustedes. Quiero dar las gracias, primero que nada, a mi querido amigo y colega, el maestro Gustavo Puente, quien siempre es tan amable de permitirnos estar con cada una de las entidades federativas para este plan de difusión del TEMEC. Muchísimas gracias, Gustavo, por esta colaboración que ha sido tan efectiva en difundir las disposiciones del TEMEC en la República Mexicana, que por instrucciones de la secretaria, la doctora Graciela Márquez, hemos venido desarrollando desde el inicio de junio. Me da muchísimo gusto poder darle continuidad a este proyecto de difusión el día de hoy con los estados de Guerrero y Morelos. Quiero también darle las gracias a la secretaria Rodríguez y al secretario Burgos por su presentación y por su participación en esta videoconferencia el día de hoy y por la convocatoria que ustedes mismos han realizado para tener el día de hoy a los empresarios y las empresarias tanto del estado de Guerrero como del estado de Morelos. Les agradecemos que se tomen el tiempo el día de hoy de atender este seminario, que lo que busca ante todo es poder brindarles la mejor información que les permita a ustedes eventualmente poder aprovechar de manera directa e indirecta las oportunidades que brinda este nuevo tratado. Para nosotros en la Subsecretaría de Comercio Exterior, esta es una gran oportunidad de llevar de manera eficiente y efectiva nuestro trabajo a cada uno de ustedes, porque realmente lo que nos interesa es que todo lo que nosotros hemos desarrollado y trabajado sea de provecho del sector productivo en México,
de todas y de cada una de las empresas que estén interesadas en participar en los flujos de comercio de bienes, servicios, agropecuarios, de inversiones, de comercio electrónico, este nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá. Quiero agradecer a los sectores productivos por estar el día de hoy con nosotros y quisiera hacer esta presentación compartiendo con ustedes unas láminas. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla para que puedan ustedes seguir esta presentación a través del internet. Okay. Sí, muy bien. Entonces, bueno, quiero empezar agradeciendo también, además de la AMSDE y de todos los colegas en la Subsecretaría de Comercio Exterior que me permiten el día de hoy estar con ustedes, quiero dar un reconocimiento y un agradecimiento al Banco de Desarrollo de América Latina, con quien hemos desarrollado un amplio programa de difusión para todos los empresarios y las empresarias en México. Esta presentación que les voy a hacer tiene como propósito ubicar el TEMEC en el contexto actual de integración productiva de América del Norte. Posteriormente pasaré a dar algunos detalles específicos con respecto a los diferentes capítulos del tratado. Es un tratado que es muy exhaustivo, tiene más de 1000 páginas, como ustedes habrán podido ver. Hoy se publica en el Diario Oficial el decreto promulgatorio del TEMEC, tiene más de 1100 páginas. Y sabemos que puede ser un poco difícil para la pequeña y mediana empresa, para la empresa, el empresario, la empresaria, el leer cada uno de los capítulos. Entonces nosotros nos estamos dando a la tarea de explicar las principales disposiciones, pero también de ponernos a su disposición para poder atender sus preguntas específicas. Al final de esta presentación les haré llegar las direcciones de correo electrónico y también en redes sociales a la que ustedes pueden acceder para que ustedes puedan mandarnos sus preguntas y que no se queden con dudas. Nos interesa que tengan claridad en cómo llegar a aprovechar este tratado. Encontramos el día de hoy. Como ustedes saben, mañana es el último día en que va a operar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte después de 26 años y medio de estar en operación. Este tratado será sustituido a partir del 1 de julio por el nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá, también conocido como TEMEC. El TELECAN impulsó la integración de México a América del Norte, a una región productiva que lo que buscó fue que de manera conjunta los tres países pudiéramos producir para poder ser más competitivos, no solo en la región de América del Norte, sino también en el mundo. De tal forma que hoy tenemos una región que está constituida por casi 500 millones de consumidores potenciales. Representamos la segunda economía global con un PIB de 26 billones de dólares. En el 2018 fuimos la región que atrajimos más inversión extranjera directa, con más de 323 mil millones de dólares. Como conjunto, los tres países somos el segundo mayor actor en el intercambio en el comercio mundial, representando más de casi el 16% del comercio total, con más de 6 billones de dólares en el mundo. Y entre nosotros hemos llegado a generar un comercio de 1.2 billones de dólares. Es decir, el comercio que realizamos entre los tres países, intra-América del Norte, representa el 20% del total del comercio. Esta integración productiva que generó el propio tratado llevó a que hoy México sea el principal socio comercial de los Estados Unidos. Representamos casi el 15% del comercio total que Estados Unidos realiza con el mundo. México también es el tercer socio comercial de Canadá, y esto se dice fácil, pero hay que recordar que antes de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el comercio entre México y Canadá era prácticamente nominal, era mínimo, eran apenas 2,000 millones de dólares al año. Hoy el comercio entre México y Canadá, de acuerdo con cifras mexicanas, es de más de 24,000 millones de dólares, y yo les diría que podría ser más porque siempre tenemos en medio a Estados Unidos, donde a veces pasan nuestras exportaciones hacia Canadá y a veces no se contabilizan. Otro tema muy importante a tener en cuenta es que
Esta integración se ve reflejada conjunta en sectores como el automotor, vehículos de pasajeros, vehículos pesados, autopartes, productos de maquinaria, equipo, productos del sector electrónico y muchos otros más. Pero realmente lo que estamos viendo en la participación de México en América del Norte es que México es una parte esencial de la ecuación de producción en América del Norte. Cualquier empresa que se establece en América del Norte y quiere atender los mercados de América del Norte, considera a México como un factor esencial en sus estrategias de desarrollo empresarial. De ahí la importancia de que esta integración productiva se mantenga en un contexto de reglas claras, con certidumbre y transparencia. Como ustedes ven también en esta lámina, el comercio entre México y Estados Unidos y Canadá, es decir, el comercio que realiza México con sus socios, en el 2009 llegó a más de 600,000 millones de dólares, que ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual de 7.5% y nuestras exportaciones a estos mercados han crecido al 8.7%. Es decir, Estados Unidos y Canadá son el primer destino de nuestras exportaciones. Y en su conjunto, el comercio de México en América del Norte representa alrededor del 65% de nuestro comercio en la región. El Telecán y la apertura que México ha implementado desde los años 80 ha llevado a que el comercio exterior de México sea una de las principales fuentes de crecimiento económico de la economía mexicana. En esta lámina ustedes ven cómo hay una sincronía entre los valores del comercio exterior de México, que se ve aquí desde 1993, cuando el comercio exterior de México estaba en 117,000 millones, hasta el 2019, cuando ya alcanza 916,000 millones de dólares. Y se ve cómo el crecimiento del PIB va en sincronía también con el crecimiento de la dinámica del comercio exterior de México, el cual ha sido apuntalado no solamente por la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino también por nuestra red de 13 tratados de libre comercio con 50 países en el mundo y los acuerdos preferenciales que tenemos en América Latina con 6 países. El Telecán también ha permitido que México sea un sitio atractivo para la inversión extranjera directa. Esto ha permitido que México transforme su planta productiva y que se convierta en una plataforma de exportación de manufactura con tecnología media y avanzada. Y esto ha sido posible gracias a esta inversión que ha llegado a México al sector productivo y que ha transformado la calidad y la competitividad de nuestra manufactura y de nuestra planta productiva. En esta gráfica ustedes ven que la inversión extranjera directa acumulada de Estados Unidos y Canadá entre 1999 y marzo del 2020 alcanza más de 318,000 millones de dólares, siendo Estados Unidos nuestro principal inversionista en México con más de 277,000 millones de dólares y Canadá el tercero, solamente después de la Unión Europea, con quien también tenemos un tratado de libre comercio en vigor desde el año 2000 y que recientemente hemos modernizado. En cuarto lugar se encuentra Japón, que también es una fuente muy importante de inversión extranjera, sobre todo en el sector automotor en México, pero también en una diversidad de sectores, donde esta inversión ha complementado la plataforma productiva en México. Con Japón también tenemos un acuerdo de asociación económica en vigor desde el 2005 y este año ese acuerdo está cumpliendo 15 años. Ahora, el TEMEC entra en vigor el 1 de julio en un contexto particular. Por una parte, enfrentamos los retos de una escalada comercial entre los dos principales actores en el comercio internacional, China y los Estados Unidos. Estas tensiones que están presentes desde que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca han tenido un impacto fuerte sobre la dinámica del comercio internacional,
que ha sido desacelerado como resultado de la imposición de aranceles, pero también ha llevado a un replanteamiento de la vinculación productiva que existe entre Estados Unidos y ese país. Por otro lado, más recientemente y de una forma impredecible, estamos enfrentando los impactos de la pandemia del COVID-19, que sin duda alguna están afectando a todos en este mundo de una u de otra manera. Para atender la emergencia sanitaria, hemos tenido que cerrar nuestras fronteras, hemos tenido que cerrar nuestra actividad productiva, hemos tenido que atender la emergencia sanitaria, lo que ha tenido un impacto muy fuerte sobre la actividad económica. Entonces, ¿cómo lograr ese balance que nos permita atender un tema de salud que requiere un distanciamiento social, un confinamiento, un cierre de actividades, una parálisis de producción y al mismo tiempo cómo mantener activa la economía en el mundo? El día de hoy tenemos previsto una caída de la economía mundial que puede llegar a ser de 5.2%, de acuerdo con un informe del Banco Mundial. Para México se estima una fuerte caída del PIB de entre 4.6 y el 8.8% aproximadamente, de acuerdo con estimaciones de diferentes analistas. Y también el comercio internacional va a caer. Se espera que en términos de volumen, la OMC predice que podría llegar a darse una caída del 32% y en América del Norte hasta del 41%. Recordemos que en 2009, después de la crisis financiera, la caída del comercio internacional fue de aproximadamente 13%. Entonces, como ustedes vieron en las láminas anteriores que les mostré, para México, el poder reactivar el comercio exterior será una forma también de reactivar la actividad económica, de generar empleos y de volver a una normalidad que sabemos vamos a tener que ser muy cuidadosos en términos de los protocolos sanitarios que hay que observar, el distanciamiento, pero sobre todo que podamos retomar rápidamente la actividad. Y ahí viene el TEMEC, juega un papel importante porque puede ser una herramienta muy poderosa para ayudarnos en la recuperación, también para contribuir a restablecer las cadenas de proveeduría, las cadenas de suministro, las cadenas de producción en América del Norte y en el mundo que se han visto afectadas por esta pandemia, y también para darle un dinamismo a la economía a través de otras herramientas como son las tecnologías de información, la economía digital, el comercio electrónico. Entonces, este es el contexto en el que nos ubicamos el día de hoy para darle la bienvenida al TEMEC 1 de julio, después de que los 3 países hemos concluido nuestros procesos internos de aprobación de del tratado mismo, de los protocolos y de los acuerdos. Y ya vamos hacia la explicación de lo que es el propio TEMEC. El TEMEC es una modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ya lo mencionaba la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Morelos, el tipo de disciplinas que contiene este tratado. Este es un tratado que no parte de cero. Partimos de un acuerdo que fue vigoroso, que fue muy benéfico, que generó oportunidades de mercado donde no las había, generó cadenas de valor, pero sobre todo permitió la integración de México en los mercados de América del Norte. Y esto es muy evidente ahora con la pandemia que estamos enfrentando y con el cierre de algunas actividades, se vio muy claramente que para la reactivación de ciertos sectores era importante que nos coordináramos los 3 países para poder tener esa sincronía en producción en la región. ¿Qué es lo que da el TEMEC? El TEMEC da certidumbre. Yo diría que esa es la palabra clave para definir este tratado, porque ofrece las reglas que van a permitir desarrollar el comercio de bienes y servicios en la región, también las inversiones y una diversidad de actividades. Este acuerdo mantiene el libre comercio y preserva la integración de América del Norte, pero le agrega un enfoque de inclusión, un enfoque social y un enfoque en donde nos queremos asegurar que los beneficios de la integración productiva observen los derechos de los trabajadores, observen la protección del medio ambiente y también
que nos aseguremos que podamos generar el mejor ambiente de negocios en América del Norte a través del combate a la corrupción, prácticas ilegales, prácticas que no deben de realizarse. Entonces, es un tratado que da un paso más hacia la integración, no solamente de las cadenas productivas, sino hacia una integración que también observa e incluye un contrato social entre los tres países para hacer del TEMEC un acuerdo inclusivo, un acuerdo que considere a los diversos sectores en la participación productiva, que vea cómo puede beneficiarse, pero también que considere los impactos que puede tener y cómo paliar esos impactos. Entonces, de ahí que hablamos de una integración más profunda, de una integración que nos marca el futuro de una región que está preocupada y ocupada en asegurar que los beneficios lleguen a todos los ciudadanos en las mejores condiciones. Ahora quisiera tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las disposiciones que consideramos en la Subsecretaría de Comercio Exterior que el empresario, el emprendedor, la emprendedora que van a desarrollar actividades en el marco del TEMEC deben de conocer y deben de tener en cuenta. No pretendo ser exhaustiva, simplemente pretendo ser indicativa de algunas de las disposiciones que creemos que pueden ser de mayor interés para ustedes. Recuerden que este es un tratado amplio, es un tratado profundo, con muchas disciplinas que van a cambiar muchas de las formas en las que nosotros hacemos negocios en América del Norte. Pero también quiero recordarles que estamos a su disposición para atender preguntas específicas que ustedes puedan tener en cualquier momento. Entonces, paso ahora a explicarles los temas específicos. Uno de los fundamentos de un acuerdo comercial preferencial está precisamente en las reglas de origen. ¿Por qué? Porque la determinación de las condiciones o requisitos que debe de cumplir un bien son indispensables para poder ser considerado como originario. Un bien originario tendrá derecho a la preferencia arancelaria, es decir, no debe aranceles a la hora de ser importado en cualquiera de los tres países. Y esto es un factor de competitividad porque reduce los costos de hacer negocios en América del Norte. En términos de las reglas de origen, lo que hicimos con este acuerdo fue modernizar y actualizar algunas disciplinas. Se establecieron nuevos conceptos como los bienes remanufacturados, que permiten que ciertas partes de equipos, maquinaria, sean vueltas a utilizar en la producción de algunos equipos y maquinaria. Esto es muy importante porque responde a este concepto que debemos de desarrollar cada vez más de una economía circular que sea responsable con la sostenibilidad de nuestras economías y con una visión de un cuidado del medio ambiente y de la utilización de los recursos. También tenemos conceptos como juegos o surtidos, donde se permite que el 10% de la región sin que ello tenga un impacto sobre el origen del producto y pueda ser beneficiado con la preferencia arancelaria. Hay una serie de modificaciones a reglas de origen específicas que ahí los invitamos a que por favor revisen su regla de origen de acuerdo al producto que quieran ustedes comercializar, ya sea exportar o importar. Se modernizan conceptos como el de minimis. El de minimis quiere decir que un producto puede integrar hasta un 10% de insumos de fuera de la región sin que ello signifique que pierde el origen. Esto está previsto para ciertas reglas de origen en el acuerdo. Y también hay conceptos nuevos como el de tránsito y transporte. En el sector automotor se generó un régimen de origen. Y digo un régimen porque tiene varios elementos que deben de cumplirse. No son optativos. Los 4 conceptos por lo menos deben de ser parte para poder ser originario, ser considerado originario un vehículo, sea un vehículo ligero o un camión. Y esto sí genera un régimen de origen más restrictivo, pero al mismo tiempo creemos que la oportunidad está en la posibilidad de que más empresas pequeñas y medianas puedan participar de la cadena de proveeduría. O sea, los vehículos en América del Norte van a necesitar que haya más empresas pequeñas y medianas
que les ayuden a cumplir con ese régimen de origen. Y ahí nosotros vemos una muy buena oportunidad. Y les explico rápidamente cuáles son los conceptos. Se incluye un valor de contenido laboral, que es un concepto nuevo, donde 40% de los autos y 45% de los camiones deben de contener partes, materiales, el ensamble, etcétera, debe de realizarse en regiones de América del Norte que paguen $16 la hora, $16 de los Estados Unidos, $20 de Canadá aproximadamente, o 300 en México. Ahora, se establece un valor de contenido regional de 75% para vehículos ligeros y 70% para pesados. Se modifica la metodología y se elimina el rastreo y se acepta el principio de acumulación. Hay una lista de 7 autopartes esenciales que forzosamente deben de ser originarias y 70% de la regla de origen para el acero y el aluminio. A partir del año 7, el acero, para poder ser considerado original y cumplir con esa regla del 70%, debe de ser acero fundido y colado en la región, lo que también permitirá atraer más inversiones en el sector siderúrgico en América del Norte. Se establece un cronograma, es decir, para cumplir con estos nuevos valores, se establecen periodos para poder cumplirlos, periodos de transición de 3 años, para el valor de contenido regional, el valor de contenido laboral, las autopartes esenciales, principales y complementarias, como se ve en esta tabla. Hacia el 2023, el 1 de julio del 2023, se deberán de cumplir con estos nuevos valores que conjuntamente componen el régimen de origen automotor. Además de las autopartes esenciales, que son estas 7 que aparecen en esta lámina y que tienen un periodo de transición de 3 años, están las autopartes principales, que son estas que aparecen aquí, y las autopartes complementarias también son estas 6 que aparecen en esta lámina. En el caso de las autopartes principales hay una transición de 3 años para pasar del 62.5 al 70%, y en el caso de las complementarias también un valor de contenido regional que se va a cumplir en el tercer año de 65%. Y todas estas partes están consideradas que van a cumplir con una metodología de costo neto. En el caso de los vehículos pesados, también hay 2 listas, las listas de autopartes principales y las autopartes complementarias. En el caso de las principales, se dan 7 años para llegar al 70%, y en el caso de las autopartes complementarias, se dan 7 años para llegar a ese 60% que ahora se va a requerir. Entonces, todos los vehículos en América del Norte van a cumplir con todas estas condiciones. Y es en donde nosotros vemos la oportunidad de participación del sector productivo mexicano. Ahora, para aquellas empresas productoras de vehículos de pasajeros, camiones ligeros o camiones pesados, que requieran de un tiempo más largo, de más años, para poder cumplir con este nuevo régimen de origen automotriz, México, Estados Unidos y Canadá, hemos previsto la posibilidad de ofrecer un régimen de transición alternativo. Es decir, se les permite a las empresas que lo requieran solicitar más tiempo, siempre y cuando expliquen cuáles son sus razones. Entonces, aquellas empresas que lo necesiten deben de mandar su información a más tardar el día de mañana a esta dirección que se encuentra en esta pantalla, solicitudes.rta@economia.gov.mx, para ser consideradas con una solicitud explicando detalladamente pues todas las razones por las que requieren más tiempo. Entonces, esto lo que busca es darle flexibilidad al sector automotor para poder cumplir con estas nuevas disposiciones. Un segundo punto que quiero tratar con ustedes tiene que ver con la certificación del origen. Creo que este es uno de los cambios más importantes y que puede tener un mayor impacto para todos los que puedan llegar a utilizar las preferencias del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. El TEMEC modernizó el esquema de certificación de origen, se elimina el formato que se tenía
se permite la certificación, ya sea en factura o en cualquier documento comercial, por ejemplo, un pedimento, ¿no? Y ahí es en donde se puede incluir la información para explicar cómo se está cumpliendo con la regla de origen y se da la certificación del origen. La certificación tiene una validez de 4 años a partir de que esta se emite. Y muy importante, se opera bajo un esquema de autocertificación. Esto lo que quiere decir es que no hay que acudir a ninguna oficina de gobierno, no hay que ir a ninguna parte para poder contar con esa certificación del origen que les va a permitir tener el acceso preferencial al mercado de Estados Unidos y de Canadá y también importar en condiciones preferenciales. Ahora, quiero recordarles que a partir del 1 de julio, que se deben de cumplir son las del TEMEC y la certificación también será la del TEMEC. Mañana es el último día para poder utilizar los certificados de origen del TELECAN. Ténganlo muy en cuenta, por favor, para evitar problemas o sorpresas innecesarias. Ahora, en caso de que al momento de importar después del 1 de julio, el importador no cuente con una certificación del origen para poder cumplir el despacho aduanero y poder tener la preferencia arancelaria, también les quiero señalar que existe la posibilidad de que en el plazo de 1 año se pueda solicitar la devolución de los aranceles pagados. Esto es una posibilidad que le da flexibilidad para aquel que no pudo tener certificación de origen en el momento de hacer la importación, pero claro, siempre y cuando se esté cumpliendo con la nueva regla de origen del tratado. ¿Qué debe de contener una certificación? Aquí están los 9 campos que se deben de integrar como mínimo en una certificación del origen. Si ustedes tienen dudas o si requieren más información sobre cada una de estas líneas que ustedes deben de integrar en su certificación, los invito a que entren a la página de la Secretaría de Economía, entren a los textos del tratado, donde ustedes en el capítulo 5, en el anexo 5A, que son las 2 últimas hojas del capítulo, ustedes van a encontrar el detalle de cómo rubros de la certificación del origen. Es una certificación muy sencilla, muy fácil de realizar y que solamente debe de contener la información que ustedes como exportadores ya van a poder, con la que van a poder contar o como productores. Ok, ahora quisiera comentarles el tema de las reglamentaciones uniformes. Este es un tema muy importante porque aclara algunas de las disposiciones que están contenidas en los capítulos 4, 5, 6 y 7 del tratado, es decir, las reglas de origen, la certificación del origen, los procedimientos aduaneros y también temas relacionados con los sectores vestido y textil. Las reglamentaciones uniformes son vinculantes y lo que buscan es ayudar a una interpretación correcta de las disposiciones de estos capítulos y también a que los productores y los exportadores, los operadores, tengan esta posibilidad de contar con ejemplos claros de cómo se deben de implementar estas reglas. Estas reglamentaciones uniformes están en la Secretaría de Economía, en la página de la Secretaría de Economía, por ahora están en inglés, pronto las vamos a publicar en español y van a ayudar a estas operaciones, por ejemplo, en temas relacionados con los certificados de origen o resoluciones anticipadas de la autoridad aduanera para tener claridad con respecto a la forma en la que se está interpretando una regla de origen. Otro capítulo que es de relevancia para los estados de Guerrero y de Morelos está en el sector agropecuario. El sector agropecuario retoma la liberalización arancelaria que ya traíamos del TELECAN y lo que hace es consolidar esa apertura. Solamente en el caso de Canadá y México hay una excepción al libre comercio en el sector avícola y en el sector lácteo, pero todo lo demás está abierto. Con Estados Unidos está todo abierto en el comercio y realmente esa liberalización ha permitido un crecimiento muy significativo del comercio en este sector. El día de hoy, Estados Unidos exporta a México más de 19,000 millones de dólares, productos, por ejemplo, como granos,
lácteos, productos del sector cárnico. Y México exporta a los Estados Unidos más de 27,000 millones de dólares en una diversidad de productos, hortofrutícolas, cárnicos, etc. ¿Qué es lo que hemos logrado con el Telecán y que consolidaremos con el TEMEC? Esa complementariedad de oferta para que el consumidor en Estados Unidos y en México tenga acceso a productos de calidad y de buen precio en sus mesas y que sea una dieta sana y saludable. Entonces, el TEMEC en el sector agrícola no permite los subsidios a la exportación, no permite tampoco el condicionar el acceso por cuestiones estacionales. Y sobre todo enfoca también el tema de la inocuidad alimentaria, porque para los 3 países nos es muy importante mantener la sanidad animal y vegetal para asegurar que la inocuidad que hemos logrado se mantenga. Y prevé disposiciones sobre el comercio de productos de la biotecnología agrícola. Por otra parte, el TEMEC también establece un comité de comercio agropecuario. Ahí, en ese foro, se va a crear un foro de consulta, el comité crea un foro de consulta que procurará abordar asuntos relacionados con el comercio, con la comercialización, y también prevé el fomento de la cooperación en el desarrollo rural, la tecnología, la investigación, el desarrollo y la creación de capacidad. Tanto el estado de Guerrero como el estado de Morelos tienen una buena y fuerte base agropecuaria, y aquí ustedes pueden encontrar oportunidades muy interesantes para ampliar sus mercados, ampliar sus negocios, tanto en Estados Unidos como en Canadá, porque hemos visto que, sobre todo ahora en el contexto de la pandemia, uno de los sectores que se ha mantenido sin interrupción en los flujos es precisamente el agropecuario. ¿Por qué? Porque la demanda por productos sanos y de calidad no se ha detenido. Entonces, aquí vemos una importante oportunidad, y aquí también me permito invitar a todo el sector productivo del sector agropecuario de ambos estados, de Guerrero y de Morelos, a que participen en estos foros de consulta y a que nos transmitan sus intereses y sus preocupaciones para asegurar que puedan beneficiarse de las oportunidades del TEMEC. También en el TEMEC, en el capítulo 3, en el anexo 13, hay un anexo sobre protección de productos distintivos. ¿A qué nos referimos? A productos como tequila y mezcal, donde Canadá y Estados Unidos reconocerán como productos distintivos de México a estos dos, lo que significa que no permitirán la venta de ningún producto como tequila o mezcal, a menos que haya sido fabricado en México de acuerdo con nuestras reglas y las regulaciones en la materia. Por otra parte, quiero también decirles que hay un beneficio importante, porque cada parte puede exigir que una etiqueta de bebidas destiladas sea clara, específica, veraz, precisa y no engañosa, que sea legible y que esté fijada firmemente al contenedor. Entonces, esto pues asegura que nuestros productos estarán correctamente protegidos y que nuestras industrias van a tener mercados para ellas en los socios de América del Norte. Por otra parte, tenemos el Comité de Comercio Agropecuario, que también, como les decía, nos va a permitir darle seguimiento a la implementación de las disposiciones en esta materia específicamente. Entonces, si ustedes se dedican al sector de bebidas espirituosas, aquí también hay una oportunidad porque sus productos van a ser protegidos en estos mercados. Ahora, otro sector que nos parece que también es de relevancia y de importancia para ambos estados tiene que ver con las preferencias arancelarias que se dan en el capítulo textil y vestido, específicamente en lo que se refiere a mercancías folclóricas, tradicionales o artesanales, que van a tener un trato arancelario preferencial. En este caso, nos estamos refiriendo a aquellos productos que son tejidos hechos en telares manuales de la industria artesanal, mercancías de la industria artesanal hechas a mano con tejidos hechos en telares manuales,
mercancías artesanales folclóricas tradicionales o mercancías artesanales indígenas. Entonces, los productos que caen dentro de esta definición, que ya están también contenidas en la Ley Federal de Derechos de Autor, también van a tener un reconocimiento y un tratamiento preferencial arancelario. Y esto, combinado con las disposiciones de comercio electrónico que les voy a mencionar más adelante, estamos seguros que va a permitir que las comunidades que se dedican a este tipo de actividades tengan mercado más allá de sus comunidades locales o de los mercados a los que tradicionalmente han podido acceder. En el capítulo de mercancías textiles y de vestido, se busca favorecer la producción de textiles en América del Norte. Este es uno de los sectores más importantes en la producción en México y en América del Norte, y creemos que podemos fortalecer las cadenas de suministro mediante la integración de pequeñas y medianas empresas en estos sectores, que también están presentes tanto en el estado de Morelos como en el estado de Guerrero. Quiero decirles que se crea un comité sobre textiles para realizar consultas sobre cualquier dificultad que pueda surgir en el comercio. Se crea un comité para que haya cooperación entre autoridades de los 3 países y poder atender las necesidades específicas de los actores en el comercio en este sector. Se preservan niveles de preferencia arancelaria. Esto quiere decir que hay alguna posibilidad de importar insumos que no se fabrican en la región. Y esto no implica que la prenda va a perder origen. Y se mantiene el libre comercio sin ningún límite, es decir, no hay ningún tipo de restricción cuantitativa para las prendas que se ensamblan con tela formada y cortada en los Estados Unidos. Entonces, aquí es muy importante que todo el sector productivo que se dedica a este sector conozca los beneficios y pueda buscar la manera de integrarse a la industria, a la producción y al consumo en América del Norte, y por otro lado, pues realizar las adecuaciones y los ajustes que pueda requerir el comprador para que podamos estar a tono con las necesidades y las demandas del consumo en América del Norte. También el capítulo de obstáculos técnicos al comercio retoma las disciplinas y las disposiciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, del TELECAN, y lo importante es que se mantiene la cooperación y sobre todo se asegura la transparencia respecto a las normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad adoptados en cada país. Esto es importante porque, como ustedes saben, para poder participar en los mercados nacional e internacional, es importante asegurarnos que estamos cumpliendo con la normativa. Cuestiones de regulación de etiquetado, cualquier regulación de seguridad, calidad, lo que sea que deba de cumplir de acuerdo a las reglamentaciones de cada país, es importante observarlas para no tener sorpresas. Entonces, cualquiera que esté interesado en participar debe de conocer la normativa técnica, pero esta normativa debe de ser de fácil acceso para que ustedes puedan cumplir con todas las normas que exigen los mercados y que no se generen barreras innecesarias al comercio, pero también que no haya ninguna sorpresa al momento de realizar la exportación de un producto, ¿sí? Cuestiones de idiomas, etiquetas, de salud, de sanidad, etcétera, deben de observarse, y ustedes, antes de realizar cualquier tipo de exportación, deben de observarlas y deben de conocerlas. Esa información está disponible en diferentes páginas y también en las de la Secretaría de Economía. El tema de la administración aduanera y facilitación del comercio es un tema nuevo, porque este tema como concepto no existía o no lo manejábamos en los años 90. ¿Qué es lo que busca la facilitación aduanera? Busca, como su nombre lo dice, hacer más expedito y menos oneroso el despacho de mercancías en la aduana. ¿Por qué? Porque lo que busca es reducir los costos derivados de las operaciones aduaneras para que el productor sea más competitivo en la región. Sabemos que los costos de transporte, logística, cruces de aduanas pueden llegar a representar un gasto fuerte para las empresas y pueden en un momento dado sacarlas de la competencia. Entonces, lo que buscamos es
atender ese tema, que es por una parte administrativa, pero por otra parte también es un cumplimiento que deben de observar las empresas. Entonces, en este capítulo están medidas sobre facilitación del comercio. ¿Qué quiere decir medidas de facilitación del comercio? La posibilidad de contar con una ventanilla única de comercio exterior, la posibilidad de utilizar medios electrónicos para realizar los trámites aduaneros, la posibilidad de realizar pagos electrónicos y todo lo que pueda ayudar a hacer más expedito el despacho en aduanas. Por otro lado, también está el tema de la cooperación entre autoridades aduaneras para asegurar despachos aduaneros conjuntos y hacer más expedito el intercambio. Y por otra parte también el asegurar que entre las autoridades puedan combatir ilícitos que afectan a los empresarios que operan normalmente y que operan de acuerdo con las regulaciones de cada país. El TEMEC también mantiene temas relacionados con defensa comercial. ¿Esto qué quiere decir? La defensa comercial quiere decir que si en algún momento algún sector, producto, empresa se ve afectado por importaciones repentinas que puedan afectar su competencia porque se venden a precios muy bajos o de repente se inunda el mercado con algún producto, hay forma de cuidar a esa industria o esa empresa. Y eso está previsto en el acuerdo. En caso de que alguno de los tres impongamos alguna salvaguarda global, queriendo decir que estamos buscando defender nuestra industria de importaciones de terceros países, no vamos a vernos afectados entre nosotros tres por esas salvaguardas. Y en caso de que alguno de los tres países nos impongamos entre nosotros tres medidas de protección en la frontera, nos podemos compensar. Hay manera de establecer una represalia inmediata si se adoptan ese tipo de medidas. También otro tema que es muy importante para el exportador y la exportadora en México está en la posibilidad de que si alguna empresa ve afectadas sus exportaciones por la imposición de medidas antidumping, impuestos compensatorios, medidas antisubvención, existe la posibilidad de solicitar un panel para que haya una revisión administrativa con respecto a la forma en la que la autoridad investigadora determinó el margen de dumping o el margen de daño. Entonces, en este sentido, existe la posibilidad de que se dé ese proceso de revisión y si el empresario, la empresa gana el caso, puede recuperar los impuestos pagados. Entonces, esto es algo realmente muy importante, es único y solamente lo tenemos en el TEMEC. También prevé mecanismos de cooperación para evitar la evasión de pagos de derechos antidumping, compensatorios y de salvaguardas. El TEMEC también prevé anexos sectoriales. ¿Qué quiere decir esto de anexos sectoriales? Este es un concepto también novedoso para América del Norte y lo que busca es eliminar obstáculos al comercio y promover prácticas regulatorias en los 6 sectores del sector farmacéutico, dispositivos médicos, productos cosméticos, tecnologías de la información y de la comunicación, sustancias químicas y normas de eficiencia energética. Y en lo que se refiere al sector agrícola, está el de fórmulas patentadas para alimentos preenvasados y bebidas espirituosas, vino, cerveza y otras bebidas alcohólicas que ya les comentaba yo en el capítulo sobre agricultura. Ahora, si cualquiera de ustedes opera en alguno de estos sectores, los invito a que revisen estos anexos sectoriales porque ustedes van a encontrar que las regulaciones que deben observar lo que buscan es que en el momento de hacer la comercialización, estas regulaciones sean regulaciones lo menos onerosas posibles y que les permitan y les faciliten el realizar todos los procesos que requieren para cumplir con las regulaciones en los 3 países. Entonces, lo que buscan estos anexos sectoriales es que las regulaciones que se implementen en estos sectores permitan una comercialización más eficiente, más efectiva y menos onerosa para el privado. Si ustedes operan en cualquiera de estos sectores, por favor, los invito a que revisen en el capítulo 12 del TEMEC. Bueno,
Otra de las áreas muy importantes en América del Norte es el comercio transfronterizo de servicios. Cuando hablamos del comercio de servicios, nos referimos a actividades como, por ejemplo, el turismo, el transporte, las telecomunicaciones, los servicios financieros o bancarios, servicios de entretenimiento, servicios creativos, una diversidad de servicios. Al final del día, ustedes saben que las economías en América del Norte, alrededor de 2/3 partes, están impulsadas por el sector servicios. Entonces, el TEMEC retoma las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que ya prevén la liberalización del comercio entre los tres y en sus diferentes modos de abastecimiento del servicio. Por ejemplo, un tema importante es que en algunas ocasiones, para poder ofrecer un servicio, una empresa puede no tener que estar establecida en otro país para poder ofrecer el servicio. Esto es una forma muy importante de operación y de ampliar los mercados. Entonces, el TEMEC retoma estos 4 modos de prestación de servicios. Uno de ellos, por ejemplo, es presencia local, el poder darle la autorización a una empresa de establecerse para poder ofrecer su servicio, pero también la posibilidad de no requerirla. El modo 4 implica la posibilidad de que profesionales de los 3 países podamos ofrecer nuestros servicios en el mercado del otro país sin que ello signifique que haya que mudarse de país o haya que tener una calidad migratoria diferente. Entonces, ahí hay una gran oportunidad para las pequeñas y medianas empresas de ofrecer sus servicios en otros países de acuerdo al sector en el que se encuentran. Los invito a que revisen este capítulo de servicios y sus anexos para que conozcan con precisión qué oportunidades se abren. Lo que quiero señalarles en el capítulo de servicios específicamente tiene que ver con los servicios de entrega. Es decir, el TEMEC establece condiciones para que se puedan operar monopolios postales cuando estos participan en el mercado de mensajería y paquetería, que son esenciales, por ejemplo, para el comercio electrónico el día de hoy. También prevé la posibilidad de acuerdos de reconocimiento mutuo de profesiones para facilitar su movilidad. Por ejemplo, en el Telecan logramos establecer un acuerdo de reconocimiento mutuo entre arquitectos de los 3 países y ello pues le permite a los arquitectos abrir sus mercados más allá de México hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces, en la medida en que vayamos teniendo esos acuerdos de reconocimiento mutuo de profesiones, se irán abriendo las posibilidades. Y ahí, pues sí necesitamos que los gremios nos digan cuáles son sus verdaderos intereses para poder trabajar en esos sectores. Y también establecemos un comité de servicios de transporte para discutir asuntos relacionados con la implementación y la operación de este sector, porque como ustedes saben, el día de hoy, el 70% del comercio que se realiza entre México y Estados Unidos es precisamente a través del transporte carretero, transporte terrestre. Y en la medida en que tengamos un transporte eficiente y efectivo y competitivo, vamos a poder ayudar a que también la competitividad de la logística en América del Norte se fortalezca. El capítulo de propiedad intelectual probablemente es uno de los capítulos con mayores impactos en el desarrollo de la innovación y la protección de los creadores en México. El TEMEC protege los derechos de propiedad intelectual y promueve la innovación. Y esto es fundamental en la economía del siglo XXI, porque la economía del siglo XXI está basada en el desarrollo de innovaciones, de valor agregado, de investigación y desarrollo. Y ahí necesitamos asegurarle al innovador, al creador en México, que su obra será correctamente protegida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de patentes, se mantiene la protección de patentes y datos para los innovadores por 20 años. Se garantiza y se extiende la protección de derechos de autor. Se ofrece transparencia en la cobertura y la vigencia de marcas conocidas y marcas tradicionales, pero también marcas no tradicionales, marcas sonoras, etcétera, marcas que aparentemente no son evidentes a la vista. También se fortalece la protección de las indicaciones geográficas y se promueve la transparencia en la oposición y consulta, es decir, cuando haya alguien que esté cuestionando
la posibilidad de tener esa indicación geográfica se hará de manera transparente. También en lo que se refiere a los proveedores de servicios de Internet, se limita la responsabilidad para balancear los derechos de innovadores y los proveedores de Internet. Y muy importante, se fortalece la prevención, el cumplimiento de las disposiciones y las sanciones, porque sabemos que el innovador debe de saber que su obra está protegida y debe de poder disfrutar también del trabajo de su invención. Ahora paso a los temas de una dimensión más social en el TMEC, pero que son igualmente importantes y que nos van a permitir tener una integración más profunda que la que ya tenemos en el Telecán. Las obligaciones laborales son parte medular del TMEC y pueden ser cuestionadas bajo un mecanismo de solución de diferencias entre estados. Básicamente, a lo que nos comprometimos los tres países es a respetar la protección de nuestros trabajadores y a observar nuestra legislación de cada uno de nosotros en materia laboral. Se implementan derechos laborales internacionalmente reconocidos, se protege a los trabajadores migrantes, se prohíbe la importación de bienes producidos con trabajo forzoso o trabajo infantil y se promueve la implementación transparente de los compromisos del capítulo. Asimismo, el anexo 23A es un acuerdo donde México asume compromisos específicos para asegurar la representación de trabajadores en negociaciones colectivas. Ahora sí les quiero señalar, y es importante que todos ustedes tengan en cuenta que las disposiciones en materia laboral aplican para los exportadores directos e indirectos de bienes y servicios y también para los inversionistas. ¿Esto qué quiere decir? Que aun cuando nuestro producto no se exporte directamente al mercado de Estados Unidos y de Canadá, de la cadena de suministro, es importante observar estas obligaciones. Entonces, nosotros hemos estado trabajando de una forma muy cercana con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en una coordinación muy eficiente para asegurar que las empresas en México sepan cómo cumplir con la reforma laboral, que tengan su lista de todas aquellas disposiciones con las que se deben de cumplir para evitar cualquier tipo de sorpresa. El objetivo al final del día es generar un sector laboral en México que tenga mayor productividad, que sea representativo y también que pueda tener beneficios mayores en términos de su ingreso. Entonces, todas las disposiciones en materia laboral son componentes tan significativos o tan importantes como puede ser una regla de origen o una certificación sanitaria o una certificación técnica. Tengan en cuenta porque ustedes como empresarios, empresarias, deben de poder ayudarle al exportador final a que sus empresas sí cumplan con disposiciones en materia laboral. Por otro lado están los temas ambientales. El cuidado del medio ambiente también es parte central del acuerdo, así como su vigilancia. México se comprometió a implementar 7 acuerdos multilaterales en materia ambiental, por ejemplo, la Convención Internacional en Comercio Ilegal comercio de bienes de especies en vías de extinción. México está comprometido a observar todas las obligaciones que están ahí para asegurar que esto no se dé. También el propio TMEC incluye obligaciones para los países relacionados con protección contra las sustancias nocivas a la capa de ozono y la contaminación por buques, compromisos para combatir el comercio ilícito de flora y fauna. En este sector específicamente, firmamos un acuerdo de verificación aduanera con Estados Unidos precisamente para atender este tema. También tenemos obligaciones con respecto a desperdicios marinos, con respecto a pesca ilegal, también pesca que pueda estar realizada con subsidios ilegales, ¿no? También tenemos la obligación de mantener un uso sostenible de la biodiversidad, el manejo forestal, hay una obligación de observar la sustentabilidad en el manejo de bosques y esto obviamente va vinculado a la industria de la madera y la industria de la madera para todos los usos que pueda tener en muebles, etc. Es muy importante que se observe el manejo sustentable de los bosques.
También se asegura una transparencia en la protección del medio ambiente en la región y en mantener la cooperación, al mismo tiempo que tenemos este capítulo del TEMEC que también es vinculante y puede ser motivo de una solución de diferencias entre los países. También se firmó un acuerdo de cooperación ambiental que está a consideración del Senado de la República y esperamos que hoy sea aprobado. Y este acuerdo de cooperación ambiental va a fortalecer la cooperación en la materia que ya viene dándose desde 1994 con la implementación del acuerdo de cooperación ambiental de América del Norte. Entonces, sí es muy importante que todos y cada uno de nosotros observemos la legislación mexicana en materia ambiental y que tengamos forma de tener evidencia del cumplimiento de esta legislación, porque puede ser sujeto de solución de diferencias en cualquier momento y nosotros, en la medida en que podamos cumplir, vamos a ayudar a que la plataforma productiva mexicana tenga competitividad y no tenga problemas en su ingreso a Estados Unidos o a Canadá. Hay un capítulo sobre pequeñas y medianas empresas. Esto es un capítulo nuevo que reconoce la importancia de este sector y de la contribución de este tejido productivo para la región de América del Norte, pero sobre todo reconoce que necesitamos encontrar la forma de que más pequeñas y medianas empresas participen de la actividad de comercio y de inversiones en la región. Lo que se busca es integrar a las pymes de manera directa o indirecta en la y el tema de la creación de un comité de asuntos pymes para poder fortalecer la competitividad, fortalecer las oportunidades comerciales de las pymes a través de la capacitación y el intercambio de información y también encontrar nuevas oportunidades de mercado, por ejemplo, en la economía digital. Se establece un diálogo trilateral PYME donde vamos a convocar a reuniones anuales donde participen empresas, ONGs, sector público, sector privado, academia, etc. Y ahí yo quiero invitarlos a ustedes como pequeñas y medianas empresas que están en esta sesión el día de hoy a ser parte de ese diálogo trilateral, a presentar sus propuestas, sus preocupaciones, sus consultas, porque lo que queremos es que este capítulo sea de utilidad para ustedes. El capítulo prevé la obligación de establecer una plataforma que concentre en Internet toda la información, las guías y las herramientas para que las pymes puedan aprovechar el TEMEC. En esta lámina ustedes ven hasta abajo la dirección de electrónica economía.gov.mx, donde vamos a tener toda esta información que lo que busca es permitirles a las pymes acceder a las oportunidades de comercio en Estados Unidos y Canadá. Los invito a que visiten la página que ya cuenta con información y que vamos a estar actualizando constantemente para poder alimentarlos y poder retroalimentar sus preocupaciones. El comercio digital es otra oportunidad de desarrollo productivo para México en América del Norte porque lo que busca es generar nuevos emprendimientos a través de las tecnologías de información, las plataformas digitales, la tecnología, las telecomunicaciones, etc. Entonces, el comercio digital fortalece la protección de datos, también asegura la protección de los derechos del consumidor, garantiza el libre flujo de datos, es decir, no se tiene que tener un servidor en el lugar donde se va a ofrecer el servicio digital. Para productos digitales, es decir, libros, películas, videos, juegos, software, etcétera, todo lo que sea digital, el comercio está libre de aranceles e impuestos en la región y esto se complementa con el comercio electrónico en donde se aumenta el de minimis para que se puedan exportar, como les decía cuando hablábamos de las mercancías folclóricas artesanales, para su exportación a los Estados Unidos. Cualquier envío de hasta $800 no causará impuestos ni aranceles en Estados Unidos y para el caso de Canadá, hasta $150 canadienses no causará aranceles y arriba de $40 empieza a cobrarse el impuesto al consumo. Aquí hay una gran oportunidad en el comercio para las pequeñas y medianas empresas. En la Secretaría de Economía vamos a estar ofreciendo
seminarios específicos a través de la AMSDE para que también la pequeña y mediana empresa conozca los detalles de cómo hacer comercio electrónico y de cómo aprovechar las oportunidades del comercio electrónico, que lo que van a dar es un crecimiento muy significativo al tamaño de sus mercados, porque les va a permitir ir más allá de los mercados locales. Las disposiciones sobre anticorrupción también son claves en este tratado, porque lo que buscan es generar un ambiente de negocios que sea más competitivo y que no le resulte oneroso a las empresas por tener que incurrir en prácticas ilícitas, prácticas de corrupción. Los países nos comprometemos a tener legislación que penalice este tipo de prácticas y también a capacitar a funcionarios y encontrar diferentes formas de atacar prácticas de corrupción que ustedes saben que es central para nuestra administración en este momento. Ahora, hay una recomendación, no es obligación, pero sí es una importante recomendación que yo les hago. Y es el contar con programas de cumplimiento para identificar y combatir la corrupción en sus estructuras, lo que se dice en inglés compliance. Es decir, que ustedes puedan demostrar que ustedes tienen formas de detectar cualquier tipo de práctica de corrupción y que también tienen formas de no caer en ese tipo de prácticas. No son aceptables las prácticas de corrupción en el TEMEC. Muy importante también recordarles que el capítulo anticorrupción es sujeto de solución de diferencias. Entonces, creo que el poder contar con este tipo de programas va a ayudar a sus empresas a formalizarse, a profesionalizarse y sobre todo les va a permitir ser parte de la cadena de suministro en la medida en que ustedes le puedan demostrar a su comprador, al cliente, que ustedes cuentan con este tipo de programas que toman muy en serio las disposiciones sobre anticorrupción en el tratado. El tema de buenas prácticas regulatorias también es esencial porque lo que busca es que las regulaciones que establezcamos los tres países sean regulaciones transparentes, que no sean onerosas, que no generen costos innecesarios al operador y todo el proceso regulatorio debe de ser transparente. Planeación, elaboración, emisión, implementación y revisión de las regulaciones cubiertas deben ser transparentes y deben de permitir que el interesado, la parte interesada, pueda consultar el proceso y pueda dar sus comentarios. Es importantísimo porque las regulaciones pueden llegar a ser tan onerosas que dejan fuera a las empresas en la práctica. Entonces, este es un tema también muy importante y también les recuerdo que esto es parte de obligaciones de los gobiernos, pero con la posibilidad de que el privado tenga una participación y que conozca cuáles son esas regulaciones. Y esto le va a permitir a la pequeña y mediana empresa también tener certidumbre con respecto a qué tipo de reglas debe de cumplir. Este capítulo también es sujeto del mecanismo de solución de controversias, con lo que yo terminaría precisamente la parte que tiene que ver con el TEMEC. El TEMEC contiene diversos mecanismos de solución de controversias que lo que buscan es proteger a los negocios, a los consumidores, a los trabajadores, el medio ambiente, la inversión. Prácticamente todas las disposiciones, excepto las que claramente señalan que no son sujetos de solución de diferencias, son parte de este mecanismo. Da certidumbre, ¿sí? Entonces, si alguno de los tres países vamos en contra o implementamos medidas que son contrarias a nuestras obligaciones en el tratado, nos podemos hacer sujetos de un mecanismo de solución de diferencias y si al final del día en el proceso se ve que efectivamente hubo una violación, se debe de corregir la medida o se debe de compensar por el daño causado. Y hay tres tipos de mecanismos. Las disputas a nivel de Estado, es decir, el capítulo 31, que es el capítulo 20 del TELECAN, cuando se aplica una política contraria a los compromisos que tenemos en el tratado, remedios comerciales, que ya les comenté durante la presentación, y por otro lado, lo que tiene que ver con inversionista Estado. Es decir, el TEMEC provee de disposiciones para asegurar la protección de las inversiones de los inversionistas. Este capítulo es muy importante porque en cualquier caso puede cuestionar alguna decisión del gobierno federal, de los gobiernos estatales o de los gobiernos municipales puedan
ser equivalentes a una expropiación cuando se elimina una concesión sin una justificación basada en una legislación, cuando no se realizan las acciones o las decisiones del Estado apegados a derecho y a la legislación nacional. Entonces puede detonarse un mecanismo de arbitraje inversionista-Estado. Es decir, estamos obligados a proteger las inversiones de los extranjeros en México. En el caso de México y Estados Unidos, el mecanismo de arbitraje está dentro del propio TEMEC. En el caso de México y Canadá, está dentro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que es previo a este tratado. Bueno, habiendo señalado algunas de las disposiciones principales del TEMEC, ahora quiero decirles dónde hemos detectado nosotros en la Secretaría de Economía algunas oportunidades de mercado para los estados de Morelos y de Guerrero. Y empiezo con el estado de Guerrero, donde en esta lámina lo que vemos es aquellas industrias en donde Guerrero tiene operación y exportaciones ya a Estados Unidos: minería, industrias de manufactura, base de minerales no metálicos, industria de bebidas y tabaco, por ejemplo. En la lámina se ven unas barras en color claro, que son las importaciones totales que realiza Estados Unidos del mundo en el 2019. Y en la línea roja que está hasta abajo de la barra, ustedes ven las exportaciones que realiza Guerrero el día de hoy. Y el triángulo rojo es el potencial de exportación, es decir, a partir de la capacidad productiva que tiene el estado de Guerrero, en estos sectores podrían detonarse exportaciones directas e indirectas al mercado de los Estados Unidos y también al mercado de Canadá. Los invito a que exploren, si ustedes están en estos sectores o conocen empresas en estos sectores, a que exploren las oportunidades comerciales para los empresarios y las empresarias del estado de Guerrero. En el estado de Morelos vemos una diversificación en lo que se refiere a su oferta exportable. También hicimos el mismo ejercicio, identificamos en este caso 9 sectores con potencial de incrementar sus exportaciones a los mercados de Estados Unidos: equipo de transporte, industria química, plástico y hule, productos a base de minerales no metálicos, la industria alimentaria, la industria textil, productos metálicos, maquinaria y equipo. E hicimos el mismo ejercicio y, como ustedes ven, hay potencial para incrementar las exportaciones en el mercado de América del Norte. Y recordemos también que el día de hoy, en esta reconfiguración de cadenas globales de valor, en este desacoplamiento de suministro de regiones más lejos para poder garantizar la resiliencia de las cadenas de suministro en América del Norte, cada vez se ve más a México como una posibilidad para ofrecer producción y ser parte de la cadena de suministro. Entonces, aquí hay oportunidades. Invito a que por favor no las dejen pasar. Y por último, señalarles que para ayudarlos a identificar las oportunidades, también a identificar cómo se deben de cumplir con los nuevos requisitos del TEMEC, hemos desarrollado un seminario TEMEC-TIPAC por instrucción de la secretaria, la doctora Graciela Márquez. Todos los miércoles tenemos sesiones virtuales que llevaremos hasta el 29 de julio, con una transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Estos seminarios lo que ofrecen es una explicación detallada de cada uno de los capítulos del TEMEC, que las ofrecen tanto expertos como los negociadores del acuerdo, con el fin de que ustedes puedan conocer a detalle las disciplinas acordadas tanto en el TEMEC como el TIPAC, que son los dos acuerdos más modernos y más recientes de México, que abren oportunidades para el exportador mexicano. Estos seminarios permiten también una interacción con ustedes, porque tenemos una dirección electrónica, seminariotemec@economia.gov.mx, tenemos un hashtag seminarioeconomiamx que ustedes ven aquí, en donde ustedes pueden enviar sus preguntas, se las iremos contestando poco a poco. Hemos recibido muchísimas preguntas, hemos tenido una gran demanda y las estamos atendiendo todas y cada una, se las vamos a hacer llegar. Manden sus preguntas y con mucho gusto nosotros se las vamos a atender. Y los invito a que el día de mañana, precisamente, vamos a tener el 30 de junio 2 sesiones del seminario TEMEC, una de 12:30 a 2, donde estará participando nuestra secretaria, la doctora Márquez, para hablar sobre las perspectivas del TEMEC, y posteriormente a las 4 de la tarde estaré yo también hablando sobre entonces los invito a que mañana estén con nosotros durante el día
en los seminarios que vamos a ofrecer y a partir de la próxima semana, los miércoles hasta el final de julio, para que conozcan ustedes mayores detalles sobre el TEMEC. ¿Dónde pueden encontrar los textos del TEMEC? Aquí están en los capítulos, el protocolo modificatorio y las reglamentaciones uniformes, todas están disponibles en el sitio de la página de la Secretaría de Economía. Y por último, se perdió. Ay, Dios. Perdón, quiero nada más invitarlos a que... no, ya no está. Bueno, les quería decir que los quería invitar a que participen en el Premio Nacional de Exportación. Hasta el 31 de agosto estamos recibiendo solicitudes y con mucho gusto podrán ustedes acceder a las bases también en la Secretaría de Economía. Premio Nacional de Exportación es una forma también de darle valor a sus emprendimientos y a sus empresas. Les agradezco mucho la oportunidad de haber estado con ustedes y en caso de que tengan preguntas, pues estoy a su disposición para tener un diálogo con ustedes. Muchas gracias. A sus órdenes. Muchas gracias, estimada subsecretaria, doctora Luz María de la Mora. Comentar que esta presentación será difundida a través de las secretarías de Morelos y de Guerrero para que por favor nos hagan, la difundan entre sus mismos empresarios y sector productivo. A continuación, ya casi para llegar y concluir este seminario, agradeceríamos a la secretaria Ana Cecilia Rodríguez unos comentarios finales a la presentación de la subsecretaria. Adelante, por favor, secretaria. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, de manera muy breve, porque de verdad, después de toda esta extensa presentación, la cual le agradecemos muchísimo, doctora, realmente es un tema en donde, como mencioné al principio, tenemos una nueva realidad, nuevas formas de mercado, nuevos modelos, y esta adaptación o esta renegociación, esta adaptación a una nueva realidad, aunado al tema de la pandemia, en donde nos obliga también a esta innovación, esto que ustedes están, que se logró negociar y que usted mencionó, es importantísimo. Vimos con atención el tema de las propuestas para Morelos, en las que definitivamente, efectivamente, el tema de las autopartes en Morelos es una industria muy importante, incluso hay varios empresarios que nos están viendo que están dentro de ese sector. El sector farmacéutico, que es tan importante también para nosotros. En Morelos tenemos 40 centros de investigación y varios de ellos, los que están en posibilidad de tener innovaciones, es justamente en el sector farmacéutico, el sector salud, por lo que estas modificaciones o renegociación que se ha hecho en el capítulo de propiedad intelectual en materia de farmacéuticos, en materia de comida también, tenemos también aquí un instituto de investigación en materia de alimentos. Todo esto puede ser en beneficio de Morelos. Finalmente, ese no lo tenía yo tan pendiente, el tema de los textiles con los derechos de autor, el cual también tenemos que ver, y sobre todo en lo que usted mencionaba, de ponernos a analizar muy bien los anexos para poder ver cuáles son los alcances y poder vincular. Finalmente, pues agradecerle a la AMSDE, agradecerle a usted y a los empresarios que nos están escuchando y saber que bueno, que estamos yendo siempre de la mano con la federación para poder beneficiar, y sobre todo ahora que viene esta etapa de reactivación económica, cómo podemos estas oportunidades, cómo podemos tener oportunidades con el TEMEC que entrará en vigor. Con esto yo concluyo. La verdad es que creo que este tema nos podría llevar, bueno, semanas completas de plática, pero también está el secretario que también va a participar. Yo agradezco y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida secretaria. A continuación, agradeceríamos al secretario Álvaro Burgos nos dé sus comentarios y conclusiones finales. Adelante, secretario. Muchas gracias, Misael. Como es de su conocimiento, la implementación de las medidas de prevención y contención de la pandemia del COVID-19 han trastocado todos los órdenes de la vida social, particularmente los temas sanitarios y económicos. Desde el punto de vista de la salud, la información oficial disponible en nuestro país
sugiere que la salida de la crisis sanitaria se ubica en horizontes del mediano y largo plazo. En el tema económico enfrentamos una caída pronunciada del Producto Interno Bruto con tendencia de una recesión cuantitativamente diferente a las crisis que se vivieron en los años 1995 y 2008, cuyas causas fueron de carácter estrictamente económico, mientras que hoy la situación económica tiene su origen en la suspensión de la actividad económica como medida sanitaria para contener la pandemia. El contexto de la economía nacional convoca a gobierno y sociedad a plantear programas, estrategias y políticas públicas que nos permitan ubicarnos en la ruta del crecimiento y del desarrollo económico, aprovechando la dinámica de la reestructuración del orden económico mundial. En el caso de la economía guerrerense, desde el inicio de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, implementó una política integral de desarrollo económico que nos permitió alcanzar resultados satisfactorios en el periodo 2016-2019, en los principales indicadores económicos, como son el crecimiento del Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo promedio anual más baja del país, la inflación por debajo de la observada a nivel nacional, el incremento en los flujos de inversión extranjera directa y una tendencia creciente en las exportaciones. Adicionalmente, nos permite diversificar la economía estatal al consolidar el sector minero como la segunda fuente de empleo y el primero en la extracción de inversión extranjera directa y de exportaciones. El impacto de la emergencia sanitaria en las entidades federativas será de magnitudes considerables que se agravará en aquellas donde el turismo es la principal actividad económica, como lo apuntan diferentes análisis económicos. Baste mencionar que en el mes de mayo del presente año Guerrero ocupó el cuarto lugar nacional en la pérdida del empleo formal, con un menos 7%. En Guerrero, el primer reto económico consiste en recuperar los niveles de producción y empleo previos a la emergencia sanitaria. Para ello, el gobernador Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, ha implementado un paquete de medidas contracíclicas. Incluyen estímulos fiscales y administrativos, programa de financiamiento flexible para las micro y pequeñas y medianas empresas y el ejercicio del presupuesto destinado a la obra pública. Un segundo reto y al mismo tiempo una oportunidad excepcional para las empresas guerrerenses consiste en aprovechar el reordenamiento económico mundial para que un mayor número se integre a las cadenas globales de valor. Por ello, la entrada en vigor del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, TEMEC, es de vital importancia para las estrategias económicas del estado de Guerrero. Sin lugar a dudas, el TEMEC abre oportunidades para impulsar una mayor integración sectorial y regional de la economía guerrerense, estableciendo como prioridad un mayor contenido de insumos originarios del estado en los productos de exportación. Bajo esta perspectiva, actualmente, los principales ejes económicos de Guerrero son el turismo y la minería. Sin embargo, tiene un potencial importante en la producción agropecuaria. Datos estadísticos refieren que Guerrero ocupa el primer lugar en la producción nacional de mango, copra y jamaica, y en 18 productos. Sí, estamos ubicados dentro de los 10 principales productores, por ejemplo, el cacao, el café, el ajonjolí, el melón, el aguacate, el limón, el mezcal. En este sentido, doctora Luz María de la Mora, aprovecho la oportunidad para solicitar su apoyo con lo siguiente para los productores agropecuarios guerrerenses. 1. Capacitación en materia de barreras arancelarias y no arancelarias del TEMEC. 2. Información sobre los productos de demanda de productos agropecuarios en Estados Unidos y Canadá. 3. La organización de ruedas de negocios con empresas que demandan productos agropecuarios en los países socios del TEMEC. Otro sector importante para la economía del estado de Guerrero, en términos de empleo y exportaciones, es la joyería de plata, cuya tradición data desde la época de la colonia y cuya calidad goza de prestigio nacional e internacional. Sin embargo, actualmente se observa una caída en su participación en la producción nacional y en las exportaciones. Es importante mencionar que la caída en las exportaciones de joyería de plata de Taxco es un reflejo de la situación que prevalece en el sector a nivel nacional. Desde el año 2016, la balanza comercial es deficitaria y cada vez más se abre la brecha. Baste decir que en el año 2019 se exportaron 53.5 millones de dólares y la importación fue de 101.8 millones de dólares.
En función de lo anterior, doctora Luz María de la Mora, le solicito su apoyo en dos rubros. Primero, información sobre cambios en las reglas de origen, barreras arancelarias y no arancelarias para la joyería de plata en el TEMEC. Y segundo, mecanismo de promoción y comercialización de la joyería de plata de Tasco con nuestros socios comerciales en el TEMEC. Concluyo. Datos estadísticos muestran que aproximadamente el 80% de las exportaciones de Guerrero tienen como destino los Estados Unidos, ubicando a este país como nuestro principal socio comercial en el mercado internacional y estableciendo la enorme importancia que reviste para la economía de Guerrero la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Por ello, doctora Luz María de la Mora, aprovecho este espacio para solicitarle su apoyo para que las empresas guerrerenses puedan aprovechar las oportunidades que brinda el TEMEC. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, secretario. Ya como parte para concluir este seminario, le agradeceríamos las últimas reflexiones a la doctora Luz María de la Mora para poder cerrar. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Misael. Gracias, secretaria Rodríguez, secretario Burgos, por sus comentarios. Quizá, dado que ya tenemos el tiempo encima y que ya no podemos continuar en este diálogo, yo quisiera que en este momento me comprometo con usted a establecer un plan de trabajo específico para cada uno de los estados. La licenciada Lidia Antonio, que es directora general de Implementación y Administración de Tratados, nos ayudará a establecer este plan para atender las demandas que usted nos hacía, secretario Burgos, que tomamos pues con todo cuidado y compromiso, porque nos interesa que el Estado de Guerrero participe de una forma más activa en los acuerdos, y también con la secretaria Rodríguez, con muchísimo gusto, los temas que sean de interés de ustedes, vamos a trabajarlos como hemos ofrecido trabajar también con las otras entidades federativas a través de la AMSE. Entonces, creo que este es el inicio de un diálogo productivo para ir atendiendo sus intereses, sus necesidades, sus agendas, y sobre todo, al final del día lo que nos interesa es que nos aseguremos que el TEMEC sea aprovechado por todos aquellos que estén interesados, porque las oportunidades son muchas. Los compromisos también, los retos también están ahí, pero sí tenemos que buscar la forma de poder cumplirlos y de poder aprovecharlos. México está en una posición única, en una posición privilegiada, y tenemos que trabajar esas oportunidades. Entonces nosotros nos ponemos a sus órdenes, y solamente me resta agradecer como siempre a la AMSE, a su presidente Gustavo Puente, a ustedes, los secretarios de Desarrollo Económico de Morelos y de Guerrero, por la participación, a Misael, que es el que nos permite que estas sesiones se den, y pues a todo el sector productivo por su confianza en nosotros y por estar el día de hoy con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales y los seguiremos informando. Muchas gracias, Misael. Hasta la próxima. Gracias, subsecretaria. Pues hemos llegado al final de este seminario. Agradecemos a la secretaria Ana Cecilia Rodríguez, al secretario Álvaro Burgos y a su equipo de trabajo por haber hecho posible este seminario. Muy especialmente al sector productivo, a los empresarios de Morelos y de Guerrero, agradecidos por atender este seminario, y comentarles que se enviará la presentación, como les dije, a las diferentes secretarías, y el correo a donde pueden enviar sus preguntas y serán atendidas es seminariotemec@economia.gov.mx. Pues muchas gracias nuevamente y muy buen inicio de semana. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.